Armero, la noche en la que el volcán apagó un pueblo. El 13 de noviembre de 1985, Colombia vivió una de las noches más tristes y sobrecogedoras de su historia. En el centro del Tolima, el Nevado del Ruiz rompió su largo silencio de casi 70 años para despertar con furia. En cuestión de minutos, una avalancha de lodo, fuego y piedra sepultó al pueblo de Armero, borrando del mapa a más de 25.000 personas. Fue una tragedia que muchos vieron venir, pero pocos quisieron creer. Aquella tarde, todo parecía normal. Una ligera lluvia gris caía sobre los techos, confundida con la neblina que solía abrazar las montañas. Nadie imaginó que esas cenizas eran el anuncio del desastre. Desde hacía más de un año, los expertos advertían sobre el peligro. Los cauces de los ríos Recio y Lagunillas, que al venir encajonados aquí en esta parte, desembocan en la parte plana del valle del Tolima, y entonces Armero quedaría prácticamente cubierto, como se ve en el mapa que entregué en el mes de octubre. Para Armero especialmente, el grupo de emergencia, el comité de emergencia, que haga un plan de evacuación inmediato, porque no sabemos a qué hora, de momento, el invierno que estamos viviendo o cualquier fenómeno del nevado nos puede romper esta represa y vamos a tener problemas. Sismos, emisiones de gases, animales que huían del monte y peces que morían entre los ríos. El volcán enviaba señales claras de su despertar, pero las advertencias se ahogaron entre la indiferencia y la burocracia. A las 3 de la tarde, una columna oscura se alzó desde el cráter. A las 5, el cielo se despejó y las autoridades, tranquilas, aseguraron que no había motivo de alarma. La Cruz Roja insistió en evacuar, pero una tormenta eléctrica interrumpió toda comunicación. La noche cayó sobre un pueblo que aún no sabía que sería el último anochecer de su historia. A las 9 de la noche, el Ruiz rugió con fuerza descomunal. El calor derritió el glaciar y desató un torrente ardiente que descendió a 60 kilómetros por hora, arrasando todo en su camino. En Armero, la mayoría dormía, cuando una voz desesperada se escuchó por la radio desde Murillo. Se nos vino el agua. Fue el último mensaje antes del silencio. A las 11:30 de la noche, la avalancha llegó al valle. En apenas 20 minutos, Armero dejó de existir. Las viviendas fueron arrancadas de raíz, los vehículos flotaban entre el lodo y el fuego iluminaba la oscura con explosiones de gas y gasolina. Los pocos sobrevivientes recuerdan una mezcla de gritos, relámpagos y barro, un caos que parecía no tener fin. Cuando el amanecer llegó, solo quedaba un desierto de lodo, las calles se habían barrado y los sobrevivientes, cubiertos de ceniza, buscaban a sus familias entre los restos. Desde el aire, el piloto Fernando Rivera pronunció las palabras que estremecieron a todo Colombia. Armero ha desaparecido. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. Borró casas, borró todo. Desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida lo que es Armero. Las labores de rescate fueron desgarradoras. El terreno, convertido en un pantano espeso, impedía el aterrizaje de helicópteros. Pasaron 12 horas antes de que los primeros sobrevivientes fueran evacuados. Entre ellos, una imagen dio la vuelta al mundo, la de Omaira Sánchez, una niña de apenas 13 años que permaneció atrapada entre los escombros durante 3 días. Su entereza, su sonrisa y su mirada hacia el cielo conmovieron a todo el planeta. Que salga, me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante. El balance final fue devastador, pues más de 25.000 muertos, 4.400 heridos, 5.000 viviendas destruidas y más de 200.000 hectáreas de tierras arrasadas. Fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX. Pero lo más doloroso fue saber que todo pudo evitarse. Un mapa de riesgo elaborado por Ingéminas,
un mes antes ya había advertido que Armero estaba en la ruta del flujo de lodo. Las autoridades lo recibieron, pero prefirieron callar antes que alarmar a la población. Colombia, que apenas se reponía de la toma del Palacio de Justicia, volvió a cubrirse de luto. El entonces presidente Belisario Betancur, conmovido y con la voz quebrada, sobrevoló la zona del desastre. Desde el aire, solo se veía un paisaje gris, inmenso e irreconocible. Hoy, 4 décadas después, las ruinas de Armero siguen respirando entre la maleza. Las cruces oxidadas, los restos de cemento y los nombres escritos a mano mantienen viva la memoria de quienes nunca regresaron. Armero no solo fue víctima de un volcán, sino del olvido y la desatención. Y su historia, contada entre el barro y el silencio, nos recuerda que ignorar las advertencias de la naturaleza puede costar un país entero.